modelo educativo tradicional se enfoca en la educación intelectual. Y resulta que los grandes descubrimientos que se han hecho en la pedagogía apuntan a que el éxito de las personas en la vida no está basado en el intelecto, sino en la emoción. Entonces, una diferencia nuclear del programa educativo es que no educa el intelecto, sino que educa la emocionalidad. Hay una obra de Daniel Goleman que se llama Inteligencia Emocional, es un profesor de Harvard y fue uno de los primeros estudios serios que se hicieron recientemente sobre el tema de la educación emocional. Y empezó la pedagogía a darse cuenta que la educación emocional era mucho más importante que la educación intelectual. Me explico. Si nosotros observamos, por ejemplo, escuchando o leyendo, cuando uno lee lo que escribió Einstein, por ejemplo, dice Einstein que es más importante la imaginación que el conocimiento. Lo que lleva a Einstein a descubrir la teoría de la relatividad es la emoción, no es lo que él sabía de física. Es la emoción, es el deseo de hacer algo nuevo, es el deseo de descubrir una teoría nueva, era el deseo de superar al maestro que había antes que él. Lo que lleva, por ejemplo, a Newton a descubrir la teoría, la gravedad, todo el tema de la gravitación, es porque él quiere progresar frente a lo que había antes. Lo que lleva a Galileo Galilei a perfeccionar el telescopio de Hans Lippershey y ver las estrellas y decirle al mundo que el centro del universo no era la Tierra, que estaban equivocados y que llevaban 2000 años equivocados, fue el deseo de superar a Ptolomeo, que había existido miles de años antes y que habían educado a la gente con un paradigma que Galileo cree que es falso y lo demuestra. Entonces, fíjense que allí prácticamente no hay juego de intelecto, lo que hay es un juego de emocionalidad. Y si uno examina, es el deseo de superar, es el deseo de traspasar las barreras, es el mismo deseo que tiene el atleta olímpico de superar la barrera de los 100 metros, es el mismo deseo que tiene el ciclista de correr el Tour de Francia y ganarle al otro, es el mismo deseo del Guinness Record de superar. O sea, el ser humano desde que está en la faz de la tierra siempre ha tenido el deseo de ser mejor, el deseo de crecer. O sea que lo que impulsa a los seres humanos no es el intelecto, es la emoción. Y paradójicamente la emoción es la que no se educa. La emoción no se educa ni desde la casa, o más bien se deseduca. Se crean hábitos perversos frente a la emoción. Y cuando uno llega a la escuela, lo que menos se le educa es la emoción. Entonces termina uno fracasado porque no le han educado el motor que tienen todos los seres humanos, y es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es lo que logra que una persona como Shakira, por ejemplo, a quien la despreciaban por su voz en el colegio, porque no era competitiva frente a los estándares que la profesora tenía, lo que hace que ella se vuelva en una de las cantantes más impresionantes a nivel mundial es la fe que ella tiene, es la confianza que tiene en ella misma, es la esperanza en el futuro que ella tiene, y es la capacidad que ella tiene para transformar los hechos que la rodean. Eso no es intelectual, eso es emocional. Gabriel García Márquez, desde que entra al mundo universitario aquí en Bogotá y estudia en la Nacional, de una lo que ve es que él no iba a ser un buen abogado y que el modelo que lo estaban metiendo educativo no le convencía. Él se retira de la universidad y lo que lo lleva a hacerse el mejor escritor del mundo es el deseo, es el sueño, es la capacidad de querer progresar y la capacidad de creer en sí mismo. Y ahí hay un elemento fundamental que se llama la capacidad de soñar. La capacidad de soñar es un elemento emocional. Y si ustedes examinan, esa es una diferencia importante. El sueño, por ejemplo, está prácticamente vetado en la educación tradicional. Tú estudias 20, 30 años en la educación tradicional y normalmente a ti nunca te hablan de sueños. Nunca tú ves a un profesor hablándote de que es importante soñar. Nunca te hablan de que es importante soñar, porque ese elemento es casi cursi en la educación tradicional. Y si tú examinas todo el progreso de la historia de la raza humana, tú encuentras que los únicos que han transformado el universo han sido los soñadores. Entonces, si los soñadores han sido los que se inventaron la física, la química, la matemática, la astronomía, la música, la literatura, los que han dado los grandes avances han sido los soñadores, ¿por qué la educación no habla de sueños? ¿Por qué el sueño está prácticamente vetado? Y a uno no le hablan de sueños en la educación tradicional, a uno le da el sueño. Pero realmente allá nunca ve uno, en general uno no ve profesores soñadores. Y me llama la atención eso porque uno de los elementos importantes, la diferencia de los seres humanos con los animales, es que los seres humanos se difieren en que los seres humanos somos soñadores. Los animales no sueñan.
Los animales vienen programados genéticamente para repetir lo mismo que ha hecho su especie a través de miles de años. La abeja repite el mismo panal, la hormiga repite el mismo hormiguero, el cerdo repite el mismo comportamiento de los otros animales. Y entonces, si la diferencia de los seres humanos con los animales es soñar, quiere decir que un modelo educativo que no nos enseñe a soñar no nos está humanizando, sino que nos está animalizando. Cuando yo entré a este programa educativo y encontré que el centro de todo el programa educativo era hablar de sueños, era volver a poner a la gente a soñar, era diciéndole a la gente, tú puedes lograr lo que tú quieras, tú puedes construir el futuro que tú quieras, tú puedes aprovechar este vehículo y cambiar la historia de tu vida, tú puedes imaginarte un futuro mejor.